Hola, estamos acá en Celia, la Escuela Gastronómica Integral de Córdoba, para hablar de un tema muy importante como la celiaquía. Estamos con la presencia del chef Facundo Salas. Hola, Hola, ¿cómo Facu, estás? ¿cómo estás? Que nos va a comentar qué vamos a hacer en el día de hoy para iniciar esta temática que prevalece mucho en Argentina y en el mundo. Uno de cada 100 argentinos puede llegar a ser celíaco y hasta algunos no lo saben. Facu, decime qué vamos a hacer. Muy bien. Sí, nosotros hoy vamos a preparar una pasta, principalmente apuntando al reemplazo de las harinas con respecto a esta enfermedad tan común, cada vez más común, y lo vamos a aplicar especialmente a una pasta rellena, que son unos sorrentinos, dándole un toque ciertamente profesional, con un relleno algo sofisticado, pero a su vez sencillo para que lo puedan hacer en casa. Bien, sabemos que las pastas son un tipo de alimento que se consume mucho en la sociedad por su acceso en cuanto a los costos. Y en este caso, los costos, ¿cómo serían con respecto a los productos que se tienen que comprar? Bien, en general nosotros lo que estamos mostrando es un reemplazo de las harinas que lo vamos a realizar en base a distintas féculas y también con leche en polvo, goma sántica, que luego vamos a explicar un poquito para qué sirven, pero los costos no son necesariamente altos y van a reemplazar muy bien a los eventuales productos que se comercializan y que tienen un costo bastante elevado. Bueno, Facu, perfecto, entonces empecemos a Perfecto. preparar. Bueno, para empezar, como les decía, vamos a comenzar con las masas, que son diferentes tipos de harinas, de féculas, que en principio vamos a combinar para realizar una premezcla. Vamos a utilizar leche en polvo, vamos a utilizar fécula de mandioca y almidón de maíz. ¿Sí? En principio vamos a combinar en iguales cantidades de ellas, excepto el de mandioca, que vamos a quitar 2 de estas cucharadas para realizar una mezcla que se denomina chuño o chicle, que va a ser como el reemplazo del gluten que nosotros en este caso no podríamos estar consumiendo, y es lo que le da estructura a las masas. Bien, es muy importante aclarar qué es la celiaquía, ¿no? Es una enfermedad que se caracteriza por la intolerancia al gluten, que principalmente está en alimentos como el trigo, la avena, el centeno, la cebada y productos derivados. Por eso utilizamos otro tipo de harinas, ¿no? Así es, bien. Lo que le dan las diferentes féculas y almidones son estructura, pero no llegan a tener la fuerza que tiene el gluten para mantener una masa y hacerla flexible. Entonces, lo que vamos a utilizar en reemplazo, no de gluten, pero sí como complemento, es un polisacárido que es la goma sántica, que se comercializa en algunos locales donde se venden en droguerías, insumos para farmacia, aunque si no se tiene este producto, también se puede realizar la masa. Perfecto. Sabemos que el gluten está formado por proteínas, que son las gluteninas y las prolaminas. Estas prolaminas van a cambiar su nombre según el alimento de origen. Por ejemplo, del trigo la gliadina, de la avena la avenina, de la cebada la ordeína y del centeno la secalina. Esa es la diferenciación que hacemos del origen de cada uno de estos alimentos. Bien, una vez mezcladas estas harinas ya tenemos lista nuestra premezcla, que vale aclarar que la masa la podemos aplicar a otras preparaciones, por ejemplo, tapas para empanada, tartas y demás. Hoy, en este caso, lo vamos a usar para realizar unas pastas rellenas. Colocamos sal, y mezclamos. A continuación vamos a mezclar las 2 cucharadas de fécula de mandioca con agua y vamos a llevarlo a temperatura para formar esta especie de gel viscoso. Es importante remover bien para que no se formen grumos. Y que luego vamos a colocar junto con el huevo para formar la masa. Facu, en este caso es muy importante también aclarar que durante la enfermedad celíaca se produce una atrofia a nivel intestinal, de la mucosa intestinal,
en cuanto a las microvellosidades, y eso hace que también se produzca un cuadro de mala absorción de macronutrientes como los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, y de los micronutrientes como las vitaminas y los minerales. Por eso también hoy elegimos hacer una pasta rellena donde vamos a incorporar algunos elementos que aportan diferentes factores nutritivos para reemplazar aquellos que no se pueden absorber naturalmente, ¿no? Perfecto. Bien, vamos a continuar con esto. Cuando comience a hervir vamos a ver que se va a volver un gel transparente y viscoso, y lo vamos a incorporar junto con el huevo que tenemos aquí preparado, un poco de aceite. En este caso voy a usar aceite de oliva. Sí, les puede comentar que tenemos bastantes beneficios con este producto. Sí, el aceite de oliva es un aceite que contiene ácidos grasos que el cuerpo no puede sintetizar, entonces son esenciales para el cuerpo, y cuando se lo consume en preparaciones que no sean fritas, obviamente, tiene muchas propiedades. Igualmente la nutrición está cambiando actualmente y los productos grasos ya no están siendo tan mal entendidos como en otras épocas, así que hay que también actualizarse y que bueno, este tipo de alimentos formen parte de nuestra alimentación en cantidad y no como antes, que se prohibían. Bueno, ahí ya, como pueden ver, se está formando ese gel, se está transparentando la mezcla. Es importante remover continuamente para que no se queme. Esto se hace rápido, ¿no? Se hace fácil. Rápido, sí, es cuestión de que tome temperatura simplemente. Me refiero, cuando alguien quiera prepararlo en su casa, también puede dispone de poco tiempo, lo puede hacer. Bien, esto es una preparación que la pueden hacer una vez y también se pueden conservar, al igual que las pastas tradicionales. Nosotros tenemos la posibilidad de frizar las pastas con esta masa sin ningún inconveniente, y eso es algo que trae bastantes beneficios, sobre todo para las personas que tienen que llevarse viandas al trabajo, claro, o que tienen que recibir visitas y a lo mejor un fin de semana uno puede cocinar todo y durante la semana lo va fraccionando, y es una buena alternativa también. Así es, perfecto. Muy bien. Algo que vale la pena aclarar también, ya tenemos listo nuestro chuño, es la higiene en la cocina. Es importante recalcar que todo lo que tenemos acá ha sido debidamente desinfectado, y la forma, más allá de que en sus propias casas tengan elementos ya separados para cada uso, es importante desinfectar, no solamente limpiar, sino también aplicar solución de alcohol al 70%, que es lo que va a ayudar a eliminar cualquier rastro de gluten, ¿sí? Y la forma en que se evapore es rápida, entonces no hay que esperar tanto tiempo para cocinar, bien, ¿no? Eso perfecto. también es importante. Bien. Muy bien, vamos a incorporar esta mezcla. Es un poco complicado, tal vez esto es lo más complejo de la masa, después el resto es bien simple. Eso es lo que le va a dar la consistencia. Esto es lo que le va a dar estructura, claro. Ahí vamos a incorporar entonces el huevo y vamos a empezar a mezclarlo junto con el aceite de oliva. Y se va a ir integrando la harina. Es fácil, es tal cual el trabajo que se hace en una masa convencional de pasta. Simplemente que en este caso estamos poniendo harina extra porque a veces difiere de acuerdo a la humedad que tengan los almidones, la capacidad de absorción, entonces puede llegar a requerir más o menos. Entonces siempre me va a sobrar un poco de mezcla de harinas que me va a servir de todos modos para poder estirarlo. Bien. Facu, ¿sabías que el consumo de avena en algunos celíacos es posible? Es posible, se están estudiando cada vez más las probabilidades de que se pueda quitar. Exactamente, pero más que todo se lo saca de la alimentación de los celíacos porque puede llegar a estar contaminado de una manera cruzada si es que no se tiene en cuenta estas características por el tema de las industrias, más que todo por eso, pero algunos celíacos pueden tolerar la avena, obviamente. Bien. Que eso lo define su médico de cabecera. Sí, tenemos entendido también que hay diferentes grados de tolerancia, ¿es así? Sí, hay diferentes grados de tolerancia. Hay una clasificación de la celiaquía que se presenta de muy diversas maneras. Tenemos la celiaquía de la forma atípica, una forma no convencional, que se presenta principalmente con síntomas que son extraintestinales, es decir, el tema de la mala absorción que hablábamos recién, de la diarrea,
no se presenta de manera muy frecuente en estas personas, pero sí otros síntomas como por ejemplo una anemia que no se puede revertir con una buena alimentación ni de manera medicamentosa, se pierde el esmalte de los dientes, hay presencias de aftas, cansancio continuo, malestar, irritabilidad, cambios de humor, retardo en el tema del desarrollo, cambios en el ciclo menstrual y muchos que son síntomas que son extraintestinales, ¿sí? Que no se pueden determinar de esa manera. Después tenemos otra forma que es la forma siliente, que es la forma más frecuente de la celiaquía, pero que se diagnostica cuando, por ejemplo, uno va y se hace un análisis de rutina y ahí surge que sos una persona celíaca y cuando, por ejemplo, se cambia la alimentación y se saca el gluten y de esa manera uno puede mejorar el rendimiento físico o intelectual. Y después tenemos la forma clínica, que es la forma que está asociada también a las personas con alguna enfermedad autoinmune, es decir, que tienen también parientes de primero o segundo grado, padres, hijos, hermanos, o que están, por ejemplo, cursando alguna enfermedad como diabetes, hipotiroiditis de Hashimoto, hepatitis autoinmune, entre otras. Así que es bastante variado el tema y hay que saber realmente diagnosticarlo en el momento preciso. Muy bien. Nosotros estamos acá con la masa ya formada casi. Fíjense que algo de harina me sobra, que es lo que está pensado también para poder sobar y estirar la masa y que no se me pegue. Lo bueno de esta masa, en beneficio con respecto a una masa tradicional de harina de trigo, es el hecho del descanso. No hace falta un descanso muy prolongado porque el gluten en este caso no está, entonces no tiene que relajar la masa. Vamos a sobar hasta formar una masa lisa. La cantidad de harina que pueda llegar a integrar es relativa. Cuando me refiero a harina me estoy refiriendo a la mezcla de harina. A la mezcla que hiciste recién con este grupo y que incluye también leche, ¿no? Incluye también leche, bien, también para reforzar la parte nutricional. Ahí le aportamos un poquito de proteínas. Bien. Muy bien. Acá vamos a empezar luego con el relleno. Yo le voy a pedir a mi ayudante que vaya procesando, pero primero les voy a contar cuáles son los ingredientes. Vamos a hacer un relleno bien clásico de la cocina mediterránea, con una salsa clásica de la cocina mediterránea, donde vamos a aplicar frutos secos, vamos a poner ajo, albahaca y queso para hacer una salsa pesto, que es un clásico de la cocina italiana. Ahí ya también tenemos bastantes beneficios desde el punto de vista nutricional, ¿no es cierto?, a incluir frutos secos y ajo, reforzando algunas de las faltas que teníamos anteriormente. Y en el relleno vamos a aplicar calabaza y tomates asados. Cuando nos referimos a calabaza y tomates asados, quiere decir que los vamos a colocar en el horno con muy poquita materia grasa para que resulten sanos y sabrosos, y los vamos a cocinar hasta que estén tiernos. Luego los vamos a procesar hasta formar una pasta homogénea, no con muchos trozos grandes para que se puedan incluir dentro del relleno y no me rompan la masa. Es importante la cantidad y la variedad que tenemos de alimentos, ¿no? Que una persona celíaca puede consumir varios alimentos de una manera nutritiva, rica, que es lo más importante, porque cuando uno realmente se entera de que tiene alguna patología, es como está bueno que las personas puedan saber de que puede tener una variedad y una vida normal si realmente se cuidan y hacen caso a todo lo que realmente tienen que hacer. Muy bien, perfecto. Es importante reconocer que en este caso las harinas se secan bastante rápido, entonces hay que cuidarlas del aire, ¿sí? Así que vamos a tener que cubrirlo mientras va a descansar un ratito y nosotros podemos trabajar con nuestro relleno. Yo le voy a pedir a Matías que por favor me procese estas calabazas que ya están listas y frías. Es importante que el relleno esté frío para que no humedezca la masa y no la deforme o no la rompa a la hora de la cocción. Y por otra parte, luego le vamos a pedir que combine los ingredientes de la salsa. En el tema de los frutos secos, está bueno también aclarar que para que se activen sus componentes, se dejan en remojo la noche anterior y de esa forma liberan realmente lo que tiene que liberar y puede aportar al cuerpo todos los nutrientes que se necesitan. Bien, vamos a combinar entonces el puré de calabazas que tenemos con unos tomates que los vamos a cortar en trozos medianos, más o menos
¿Los tomates están asados? Los tomates están asados, podríamos usar también tomates secos rehidratados, ¿no? O combinarlo con el alimento que ustedes prefieran. Pueden ser cereales también, pueden ser legumbres, pueden ser hierbas, o en este caso estamos haciendo un plato vegetariano, pero podríamos hacer un relleno cárnico tranquilamente, o incluir embutidos y quesos que siempre que estén certificados, que sean aptos para Claro, celíacos. aptos para celíacos. ¿Okay? Y el tema del tomate asado le da ese gustito particular, ¿no? El tomate Que no le es lo da mismo. un sabor particular. Yo lo que hice fue colocarlos en una placa con un poquito de aceite de oliva y una cuchara mínima de azúcar para reforzar el sabor dulce del producto, que es una fruta, un fruto. Entonces vamos a lograr un producto mucho más sabroso. Además lo vamos a combinar con una pizca de sal, un poco de pimienta, orégano. Podría ser cualquier otra hierba, podría ser romero, podría ser albahaca, en este caso no, porque la vamos a utilizar en la salsa, pero podría ser la que ustedes prefieran o dispongan. Y el uso de hierbas siempre hace que uno tenga que usar menos cantidad de cloruro de sodio, ¿no? De la Así sal, es. de la sal de mesa. Así es. ¿No? Respetar un poquito más las sales naturales de cada uno de los Exactamente. productos. Además, teniendo en cuenta si vamos a agregar quesos, que generalmente los quesos ya vienen con algún grado de salinidad. En este caso yo estoy usando un queso de cabra. Bien, un queso que tiene un alto tenor de proteínas, un queso que tiene muchas proteínas y bajo tenor graso, o sea que se puede utilizar para aquellas personas que también se están cuidando o buscan alguna alternativa a otro tipo de queso que no sea el tradicional, ¿no? Así es. Bien, en este caso lo vamos a colocar en una manga. Si ustedes no tienen manga, pueden usar directamente una cuchara y servir individualmente cada uno de los sorrentinos. Bien. Nosotros nos vamos a poner a estirar la masa, que ya la tenemos lista y descansada. Recuerden siempre utilizar elementos que estén desinfectados de otras harinas. En este caso nosotros trabajamos con una sobadora manual, doméstica, pero pueden hacerlo manualmente con palote, que no es una masa complicada de estirar. ¿Y cómo hacemos, Facu, en el caso de una casa que tiene personas que tienen celiaquía y personas que no la tienen? Y siempre es conveniente tener un sector aislado y todos los utensilios y las herramientas y los productos, ni hablar, tienen que estar debidamente separados. ¿Tá? Convenientemente hacer primero el trabajo de celíacos Perfecto, y después la hacer comida del resto. la comida del resto de la familia. Bueno. Una forma también de diagnosticar la celiaquía de manera principal va a ser a través de un análisis de sangre, donde se realiza un dosaje de anticuerpos, siendo el más utilizado el de anticuerpos antitransglutaminasa por su bajo costo y también porque es muy específico, tiene un 95% de especificidad. Eso es muy importante. Con este tipo de análisis uno puede detectar más o menos un 90% de los casos de celiaquía y según el caso se pasa a realizar una biopsia intestinal, que sería como ya la certificación y la confirmación de este tipo de diagnóstico. ¿Cómo se trabaja cuando una persona se entera de que sería, cómo es la dieta de una persona que recién se entera? Vos como nutricionista, ¿cómo suelen trabajar con las personas que apenas empiezan con la enfermedad? Y bueno, erradicando de manera principal el trigo, la avena, el centeno, cebada y todos sus derivados y después con mucha educación alimentaria. Acá se trabaja mucho el tema de la educación, la adaptación y también de comprender que es una nueva etapa de su vida, pero de que no es tan dramática como a lo mejor uno piensa. Por eso a veces las personas celíacas no quieren que uno hable de una enfermedad, sino de una condición, porque esto condiciona a que lleven un estilo de vida diferente tal vez que el resto de las personas, pero es una vida normal, ¿sí? Sacando el gluten de su alimentación, tranquilamente pueden hacer una vida como todos, ¿sí? Eso es muy importante destacar. Incluso O sea que el más apoyo, sana puede ser, ¿no? exactamente, el apoyo también de la parte psicológica, el hablar, el comprender, hace de que la persona realmente pueda salir adelante y se sienta después bien, como antes. Muy bien, perfecto. Acá tenemos un grosor aproximadamente de unos 2-3 milímetros para poder rellenar un molde. Recuerden siempre al molde ponerle la mezcla de harina para que no se adhiera. Y de esta manera que se puedan despegar fácilmente.
todas maneras, como les explicaba, esta misma masa cortada en círculos puede ser tranquilamente una masa para empanadas y si lo hacemos en mayores cantidades puede reemplazar también una masa para tarta, ¿sí? Para una tarta más grande o tartas pequeñas. Bueno, esto yo voy a hacer una porción pequeña, lo pueden estirar si quieren un poco más. ¿Esto alcanza para cuántas personas, Facu? Bien, lo que se calcula tradicionalmente es una porción de 6 unidades por persona, ¿ah? Pero eso depende también del tipo de relleno y del tipo de salsa que se vaya a realizar. Nosotros hoy vamos a hacer una masa prácticamente individual o puede rendir hasta para 2 personas, ¿ah? Teniendo en cuenta que yo con las proporciones que usé me va a sobrar algo de harina y con esta masa yo voy a rellenar la mitad de o aproximadamente 4, 5 o 6 sorrentinos, o sea que para una persona estaría perfecto, ¿sí? Nosotros después ustedes pueden multiplicarlo y hacerlo en grandes cantidades. Está bueno también aprender a cocinar en casa, porque algunos establecimientos tal vez venden comidas para celíacos, pero no cumplen realmente con las especificaciones que corresponden, ¿no? A nivel bromatológico. Y después vienen las consecuencias y bueno, a veces uno se excluye a nivel social, no quiere salir o no quiere compartir un momento porque tiene miedo tal vez de que aparezca alguno de esos síntomas que perjudican por una mala alimentación en este caso. Bien, insistimos con el grosor de la masa porque siempre, aunque sean almidones, también suelen absorber buena cantidad de agua en la cocción y puede que se terminen ensanchando demasiado y comer demasiada masa. Tampoco demasiado fina la masa porque puede llegar a romperse y eso es una complicación de las más habituales. Los productos industrializados para celíacos tienen un alto porcentaje de grasa y eso se lo colocan para darle ese gusto que tal vez le falta por obviamente la ausencia de gluten. Entonces tener una alimentación casera, saludable y nutritiva me parece que es una muy buena opción, ¿eh? Perfecto, así es. Bien, acá tenemos nuestro relleno listo. Vamos a colocarlo. Es importante que quede bastante seco el relleno, que no quede muy húmedo porque se me puede romper. Los ingredientes están cortados de una manera, ¿no?, que se pueden observar. Y cuando se consumen se va a sentir bastante. La idea es que justamente se perciban los ingredientes en texturas y sabores. Bien, vamos a mojar ligeramente los bordes para que después se adhiera a la masa superior. Y vamos a colocar siempre teniendo en cuenta que no quede aire atrapado. Más de harina y finalmente vamos a apisonar con el palote, siempre hacia abajo, nunca corremos de costado, ya que podríamos extender el relleno y se nos podrían terminar rompiendo. Esta condición de celiaquía aumenta no solo en Argentina, sino en el mundo, Facu, ¿sabías? ¿Así es? Sí, en el mundo se está detectando y por eso hay muchas fundaciones y se está trabajando para que realmente se pueda mejorar la calidad de vida de las personas con celiaquía. Bien, perfecto. Es importante que nos escriban también a nuestro correo electrónico para sacarse dudas, consultarnos y también proponer recetas que se les puedan llegar a dificultar, ¿no es así? Claro, sí, el que lo vive día a día realmente necesita a lo mejor tener esa ayuda, ¿no?, y esa colaboración por parte nuestra para poder hablar desde el tema nutricional y también de poder realmente verlo en un plato como el que estás haciendo vos. Bien, entonces allí tenemos nuestros sorrentinos, ¿sí? Fíjense, esta masa es totalmente reutilizable, yo la puedo unir y nuevamente estirar para poder hacer... ¿Se puede frizar? Se puede frizar una vez ya formado, ¿sí? También podemos hacer tallarines y podemos hacer cualquier tipo de pasta convencional. Nosotros en este caso vamos a dejar una sola porción y nos vamos a dedicar a preparar la salsa. ¿Estamos? Perfecto. Bien, vamos entonces con la parte final de la receta. Así nos quedaría cocinar la pasta y mientras estamos cocinando la pasta vamos a hacer una salsa súper rápida que en este caso se consume fría con la misma temperatura de la pasta cuando va a salir. Agua bien caliente, agua hirviendo, a la cual le vamos a poner un puntito de sal simplemente para que ayude a reforzar el sabor y para que suba un gradito más el agua.
Vamos al agua. Cuando suban, simplemente ya van a estar listos. Nosotros nos vamos a poner a hacer la salsa que incluye ajo, aceite de oliva, bastante, ¿ok? Mucho aceite de Sí, oliva, ¿no? vamos a hacer mucha salsa, más que lo que indicaría para esta sola receta, va a sobrar. Si eso sobra, se puede utilizar al otro día. Sí, es ideal hacer la cantidad justa porque tenemos albahaca que, si bien tenemos aceite de oliva, se va a terminar oxidando si la dejamos. Tiene que estar mucho tiempo. fresca. Tiene que estar Sí. fresca. Vamos a usar frutos secos, queso. En este caso, el queso Un queso tradicional. Sí, un queso sardo, un Semiduro. repianito, un parmesano, ¿por qué no? Y vamos a incorporar bastante albahaca. Podríamos incorporar menta, que queda muy bien, y también vamos a ponerle una puntita de sal, teniendo en cuenta que el queso ya tiene lo suyo. Perfecto. Vamos a procesar con un poquito de agua también ayudado. Acá ya empiezan a subir las pastas. Es importante que tengan buena cantidad de agua, porque si no se nos puede llegar a pegar uno con otro y se va a enfriar demasiado la cantidad. ¿Es necesario revolver constantemente? No, simplemente cuando caen, despegarlos un poquito si llegan a tocar el fondo. Pero fíjense que ya Sí, están subieron, juntos. lo dejamos un minuto, no más que eso, porque después ya pueden empezar a romperse. En esta época del año, ¿no? Con Espectacular temperaturas para esta bajas, época. este tipo de comidas obviamente aumenta el consumo y mucho en algunos casos. De todas maneras, esta es una salsa bastante fresca que se puede usar en la época de verano. Bueno, entonces vamos a incorporar esta salsa que no hace falta calentar, simplemente con la temperatura. Si queremos una salsa un poquito más espesa, simplemente vamos a combinarla con un poquito de pan o galleta, obviamente sin gluten, que se puede moler y procesar aquí mismo. Ahí va. Siempre tratando de controlar el consumo excesivo de hidratos de carbono, ¿no? Mientras Así menos es. le podamos agregar a la comida, mejor. Para Perfecto. controlar, el consumo debe ser adecuado a cada persona. Perfecto. Acá vamos a hacer un montaje bastante sencillo. Obviamente que lo pueden combinar con la salsa que ustedes prefieran, una salsa de tomate, una bechamel espesada, una salsa blanca Una salsa espesada blanca, con almidones, también es válido. La goma sántica que usamos hoy también actúa como espesante, podemos aplicarlo para espesar salsa simplemente con el hecho de procesar, por ejemplo, leche procesada con goma sántica, podemos hacer una salsa rapidísima, ¿no? Una salsa blanca con Una goma salsa sántica. blanca con goma perfecto. sántica sin la necesidad de usar almidón y disolverlo y demás. ¿Tiene el agregado de manteca o también tiene que tenerlo? La manteca es principalmente actúa como saborizante. Perfecto, pero una buena alternativa, Una ¿no? buena alternativa. Sí. ¿Ok? Vamos a poner algunas hojitas de albahaca para representar el trabajo y un hilito de aceite de oliva para decorar ahí. Escamitas de queso. Bueno, creo que la pinta que tiene el plato ya dice todo, ¿no? Bien, Algo eso nutritivo. es lo importante, que entre primero por los ojos. Exactamente. Y luego a probar. Bueno, Nutritivo, saludable, apto para celíacos. ¿Qué Bien. más querés? no podemos dejarlo atrás, esta receta hay que probarla, tienen que probarla en casa, aparte vieron que es algo súper rápido, fácil de hacer y hay que perderle el miedo a las masas para celíacos. Bueno, los vamos a invitar a que hagan esta receta. Yo lo voy a invitar a Sil para que venga a probar conmigo y los esperamos en el próximo video. En el ¿No es próximo así? video para ampliar todo lo que ustedes, las sugerencias que nos puedan enviar para hacer preparaciones diferentes, las vamos a tomar en cuenta. Así que bueno, los esperamos. Muchas Hasta gracias. pronto.